el tema número 5 y es el mensaje a la iglesia de Sardis. Y el título de esta predicación es La iglesia de apariencia. ¿Sí? Esta serie que venimos viendo es el mensaje Apocalipsis a las 7 iglesias y es el tema número 5 que estamos desarrollando en esta tarde y es la iglesia de apariencias. ¿Sí? El mensaje a la iglesia de Sardis, ¿no? Es la iglesia que parecía viva, pero en realidad estaba muerta. Por eso es el título, la iglesia de apariencias. Personas que aparentan que están bien, pero realmente están muertos en vida. Personas que parece que le van bien en todo, pero realmente están muertos, son muertos vivientes. Pero Jesús dice, yo conozco, y le va a hablar directamente a la iglesia. Y le va a decir, ¿no? Y parecía que esta iglesia de Sardis, por sus buenas obras y por su buena reputación, parecía que esta iglesia era una iglesia relevante. Pero Jesús le va a decir, tú estás muerta. Tú eres una apariencia. Eso es lo que le va a decir. Por eso es la iglesia de apariencia. Esta es una de las iglesias que recibe el reproche más duro de Jesús junto a la Odisea. Esta iglesia de Sardis no recibe ningún elogio como las demás iglesias que Jesús le había elogiado. Directamente lo que recibe de Jesús es reproche. Le dice, tú aparentas decir que estás vivo, pero realmente estás muerto. Eso es lo que le está diciendo. Y es duro el mensaje, es duro lo que Jesús le va a decir también junto a la Odisea, que era la otra iglesia. Esta iglesia no recibe halagos, porque en Sardis eran muy prosperados, era muy próspero económicamente, gente muy pudiente. Y de todas las iglesias que venimos viendo, podemos notar que en Sardis, como la Odisea, fueron iglesias que no fueron perseguidas. Iglesias que no fueron perseguidas, que no habían ahí algo que estaban batallando, como las demás iglesias que venimos viendo, que vemos en Tiatira que venían batallando con las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. No, esta iglesia es una iglesia que estaba muerta espiritualmente. Y así, mis hermanos, yo quiero decirle a que aquel cristiano que no ha nacido de nuevo, es un cristiano que está muerto en vida. O como la persona que no tiene a Cristo es una persona que está muerta en vida. Y las iglesias que venimos viendo, podemos notar que no fueron perseguidas, estaban totalmente en un letargo espiritual, estaban totalmente adormecidas, estaban muertas espiritualmente. Es decir, no había una diferencia con el cristiano, con el de afuera, es decir, que era todo igual. Con el que está ahí afuera, como el que está ahí adentro, era todo igual. No había una diferencia. Entonces esta iglesia estaba en un declive espiritual y perdió su autoridad como iglesia, porque la iglesia tiene autoridad para que en el nombre de Jesús los perdidos se salven, para que en el nombre de Jesús vengan a libertar los que están cautivos, vengan a libertar los que están oprimidos. Pero esta iglesia no tenía autoridad espiritual porque estaba muerta. No tenía autoridad para decirle a la persona, che, cambia de vida, de ese estilo de vida. No, porque estaba muerta espiritualmente. No tenía autoridad. Esta iglesia se había convertido en un club social más de barrio. En un club social. Las personas llegaban a esa iglesia y realmente no habían nacido de nuevo, no habían tenido un encuentro con Cristo. Era como venir y ir a un club y reunirse, Dios te bendiga, todo bien, y venir y reunirse como un club. O como los políticos hacen, poder venir a un lugar y reunirse, eso lo puede hacer cualquiera. Pero la diferencia de una iglesia que imparte vida y que es dirigida por el Espíritu Santo es la que imparte la vida de Dios por la palabra y por la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace diferente de un club, que no hace diferente de un mensaje político. Es la palabra de Dios que tiene poder para transformar por la guía del Espíritu Santo. Y estaban acostumbrados, y obviamente porque estaban muertos espiritualmente, no habían nacido de nuevo. No habían tenido un encuentro con Cristo.
y no había vida, hermanos. Estaban llenas de personas arrogantes, orgullosas, pudientes, ¿no? Confiada en sus propios bienes, confiada en sí mismo, ¿no? En lo que ellos tenían, ¿no? Lo que yo tengo, yo lo puedo hacer. Y ellos por las obras que hacían, ¿no? El hacer el bien, yo puedo hacer bien. Y calmaban sus conciencias haciendo obras. Y el Evangelio no es por obras para que nadie se gloríe. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Confiaban en sus bienes materiales. Se habían acostumbrado a un culto apático, a un culto religioso, a un culto frívolo, a un culto totalmente que Dios totalmente le dice, hey, mucho levantás tus manos, pero estás muerto espiritualmente. A un culto de apariencia, de religiosidad, y que Dios totalmente lo reprocha. No había una real conversión, no había un nuevo nacimiento, no había una real conversión. Tenían muchos adeptos, se puede llenar, pero estaban muertos. Hoy podemos estar en este lugar repleto, mis hermanos, y puede estar lleno, pero si no hay vida del Espíritu, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que vengamos y nos reunamos y estemos acá? Es como ir a un club. Podemos estar cargados de tener un montón de actividades para jóvenes, para niños y tener un programa lleno, pero no un programa direccionado por Dios y por el Espíritu Santo. Un programa cargado de actividades y eso es pura fachada. Una máscara, hermano. Pura religiosidad. Esa era la realidad espiritual de Sardis. Así de trágico era la realidad que ellos estaban viviendo. Aparentaban estar vivos, pero estaban muertos espiritualmente. Y Sardis tiene dos significados. Sardis significa remanente o lo que escaparon. Eso es lo que significa Sardis. Y esto, mis hermanos, nos hace entender también que en Sardis, hay un dato que le doy, es de interés, hace notar que la primera moneda acuñada en Asia Menor fue acuñada en Sardis en los días de Creso. O sea, la primera moneda ahí en Sardis. Estas monedas fueron creadas de una forma burda, fueron el inicio del dinero, ¿sí? En el sentido moderno, ¿no? del término. Sardis era el lugar donde nacía el dinero moderno, ¿sí? Para poder comprender el contexto histórico de la época a la iglesia que Jesús le está hablando. Y Sardis también era una ciudad muy conocida por sus lujos, por su vida, ¿sí? Sus habitantes eran personas arrogantes. Esta ciudad fue invadida por el rey Ciro antes de Cristo y posteriormente hubo un terremoto que la destruyó, ¿sí? Fue devastada por un terremoto esta ciudad de Sardis, pero el emperador romano Tiberio tuvo la amabilidad de perdonarle el tributo durante 5 años y le hizo una donación. Es decir, que sus habitantes eran tan arrogantes, tan pudientes, que cuando vino ese terremoto a esa ciudad, ellos se reunieron todos juntos y dijo, bueno, a ver, vamos a levantar la ciudad. Y eran tan arrogantes que creían ellos que ellos tenían el control y que podían arreglar las cosas ellos. De hecho, hicieron que la ciudad tomara flote de vuelta, ¿sí? Sus habitantes eran personas muy pudientes y también hubo ese periodo de 10 años que reconstruyeron la ciudad. Pero hoy en día, mis hermanos, la ciudad de Tarsis es una ciudad que está en ruinas. Usted puede ver las ruinas ahí en Tarsis, en Asia Menor, en Turquía. Están totalmente en ruina esa ciudad. ¿Sí? Está en ruinas. Y Proverbios 11:28, no lo busque, yo se lo leo. Dice lo siguiente: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Ellos confiaban en sus riquezas, en sus bienes materiales, se creían autosuficientes. Pero miren lo que dice la palabra de Dios: el que confía en sus riquezas caerá. Y esta ciudad, mis hermanos, cayó en ruinas. Cayó en una ruina total. Sardis ya había caído 2 veces ante el exceso de confianza que tenían ellos.
Tenían un exceso de confianza, de arrogancia. Y es más, cayeron dos veces por no cuidar la guardia. Ellos estaban ubicados en una colina muy alta. Y dijeron, no, acá no nos va a pasar nada. Y es así como Ciro invadió Sardis y quedó totalmente en ruina. Y después, otra vez nuevamente, los ejércitos de Antíoco el Grande también capturaron la ciudad utilizando el mismo método por confiarse ellos en ellos mismos. No va a pasar nada acá. Así como se confiaron con el terremoto, no, a nosotros no nos va. Así, mis hermanos, esa ciudad se creía autosuficiente. El mundo que hoy vivimos, las personas se creen autosuficientes, que no necesitan a Dios. Que nosotros podemos hacer las cosas a mi manera y como yo quiero y a mi fuerza y con lo que yo tengo lo puedo hacer. Así piensan las personas que no tienen a Dios. Y así estaba esta ciudad. La iglesia que aparentaba estar viva, pero estaba muerta. Y si vamos a Europa, las iglesias que mandaron los misioneros acá en el norte en Norteamérica, en el sur, acá en Centroamérica, los misioneros que salieron de esas iglesias de Europa, que vinieron acá, hoy las iglesias en Europa están muertas, son museos, están muertas espiritualmente. Y vamos al mensaje de Sardis, Apocalipsis 3:1 en adelante. Apocalipsis 3:1 dice lo siguiente. ¿Lo tienen? El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Ahí está Jesús hablando. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús empieza describiendo en este mensaje, en esta carta dirigida a Sardis. El mensaje a Sardis, ¿no? Se empieza a describir a sí mismo y dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Hemos aprendido en las anteriores reuniones que cuando dice escribe al ángel, está hablando al pastor. El ángel significa al pastor de la iglesia. Cuando dice el ángel, hemos aprendido, mis hermanos, que en esta serie que se refiere al pastor, ¿sí? Usted esto ya lo sabe, ¿no? De las anteriores enseñanzas. Y todo lo que pase por una iglesia pasa en la responsabilidad del pastor, sea bueno o sea malo. Sea lo que esté enseñando, sea bueno o sea malo. Toda responsabilidad pasa por el pastor. Cada ministro lo que enseñe o lo que no enseñe, sea bueno, como le digo, o sea malo. Somos responsables. Los ministros del Evangelio, los pastores, son responsables delante de Dios de lo que suceda con el crecimiento espiritual de la iglesia. Somos responsables de impartir vida a través de la palabra de Dios o muerte. ¿En qué sentido? Espiritual. ¿Sí? De dar la palabra de Dios, de que el crecimiento de la iglesia se desarrolle en un crecimiento espiritual. El pastor es responsable de alimentar al rebaño con la palabra de Dios, a las ovejas de Cristo, guiarlas a Cristo, siempre por la palabra.
Por eso lo que queremos, mi hermano, es que usted aprenda a tener una relación con Cristo y con su palabra. Nuestra responsabilidad es guiarles a la puerta que es Jesucristo, al príncipe de los pastores. Por eso es que queremos, como dice Pablo a los efesios, yo no he ruido, dice, de enseñarles el mensaje, no me eché para atrás cuando le tuve que decir la palabra de Dios, no me tiré para atrás, le di todo el consejo de la palabra de Dios, no me tiré para atrás cuando le tuve que decir, cuando lo tuve que exhortar, cuando los tuve que aconsejar, no he ruido a darle todo el consejo de la palabra de Dios. Es lo que decía el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, y se los decía a los ancianos, a los pastores de esa iglesia, hey, yo no he ruido a darle todo el consejo de Dios. Le he dado todo el consejo y toda la palabra de Dios. Es decir, mis hermanos, como veíamos en la anterior enseñanza, toda la doctrina de Cristo. Toda la doctrina de Cristo. Porque un día el Señor nos va a preguntar, ¿qué le has enseñado a la iglesia? ¿Qué le has enseñado a mi iglesia? A mi pueblo. Por eso nos preparamos. Y Pablo dice en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos, dice, que medran, que falsifican la palabra de Dios, sino que con sinceridad, dice, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, dice el apóstol Pablo. Hablamos en Cristo. Pero Jesús se está describiendo a sí mismo. Se está describiendo, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios se refiere en la Biblia, el número 7, habla de plenitud, habla de perfección. Todo lo que tenga que ver con el número 7 habla de perfección y habla de Dios, de plenitud. Usted va a encontrar en la Biblia, en 7 días hizo Dios, y ahí está hablando de Dios, de su perfección, ¿no? El número 7 representa en la Biblia a Dios y su perfección, ¿sí? Su plenitud. Y este número espiritualmente se refiere a Dios, mis hermanos, ¿sí? Utiliza términos que enfatizan su carácter, ¿no? Como Él es el dueño de todo, el amo, el que tiene el poder de todo. Y la repetición del número 7 ayuda a indicar esto, porque 7 es el número de plenitud. Por eso dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Por lo tanto, tiene toda la plenitud. Y es lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15. El apóstol Pablo a los Colosenses también dice lo siguiente. Él es la imagen, siga la lectura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo fuimos creados por Él y para Él, dice. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, dice Pablo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice. Él es el que lo llena todo en todo. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios en sí mismo, ¿sí? Y tiene también al Espíritu Santo en plenitud para darlo a la iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo es el que puede dar vida, mis hermanos, a alguien que está muerto en vida, que está muerto espiritualmente. ¿Recuerdan la profecía del profeta Ezequiel cuando fue llevado en el espíritu en el valle de los huesos secos ahí, y que Dios le habló a Ezequiel y le dijo, profetiza Ezequiel y estos huesos vivirán? O sea, el Espíritu Santo es el que tiene poder por medio de su palabra, cuando su palabra es predicada, para dar vida a aquel que está muerto espiritualmente. El Espíritu Santo tiene el poder para convencer de pecado, de justicia y de muerte, porque el Espíritu Santo es el que redarguye
a la persona. Es el Espíritu Santo el que te convence de pecado. Es su palabra guiada por el Espíritu que te habla al corazón y que dice, ¿quién le dijo esto al pastor? No, es la palabra de Dios que tiene poder para llegar hasta lo más profundo. Es la palabra, mis hermanos, por el Espíritu Santo. Si no, no tiene vida, mis hermanos. Es un mensaje más. Es un mensaje muerto. Y Ravenhill dijo, es una liturgia 2 veces muerta si no es guiada por el Espíritu Santo. Es una liturgia más, 2 veces muerta, dice. Si la palabra de Dios no es guiada por el Espíritu Santo, es un mensaje más. Por eso esto es importante lo que está diciendo. Dice, el que tiene los 7 Espíritus de Dios. Está haciendo alusión al Espíritu Santo ahí. Miren lo que dice Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pondré mi espíritu sobre vosotros. ¿No? Y ahí está también esa alusión al Espíritu Santo que puede traer vida, mis hermanos, a aquel que está muerto espiritualmente. Es el Espíritu Santo que imparte vida en el cristiano. Es que abandona esa vida. Por eso Pablo dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora tienen vida, dice. Ahora tienen la vida por medio del Espíritu que envía su palabra y penetra, imparte la vida de Cristo. Y ahí es en una persona, en su Santo Espíritu, en una persona tomando su palabra y dando vida, mis hermanos, para que el creyente surja a una nueva vida en Cristo, a una relación con Cristo. Miren, Juan 16:13 son palabras de Cristo. Son palabras de Jesús que dice, pero cuando venga, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Porque dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, dice. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Es Cristo. Es lo que está diciendo a la iglesia de Sardis. Es Cristo hablando y le está diciendo. Y como te dice en esta tarde a vos, yo soy Cristo. Yo soy el único que te puede dar vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el único que puede impartirte vida. No es la religión, no son los métodos humanos, no es la filosofía humana. No, soy yo, Cristo el Señor, que puede darte vida. El único que puede impartir vida espiritual por el poder de su palabra. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que necesitamos. Cuando nos volvemos a Él. Cuando nacemos de nuevo. Y como dice el apóstol Pedro, cuando somos renacidos por la palabra de Dios. Por una simiente incorruptible. Por la palabra de Dios es que nacemos a una nueva vida en Cristo. Es que su palabra nos habla, mis hermanos, y somos engendrados por el poder del Espíritu Santo, y ahí está la obra de la regeneración en nuestra mente y en nuestro corazón, y somos transformados a la imagen de Cristo. Nacemos de nuevo. Y dice, y las 7 estrellas, ¿no? Y dice, y las 7 estrellas, dice esto Jesús. Jesús también tiene la plenitud de la iglesia en su mano. Recuerda que lo habíamos visto en las otras anteriores iglesias. El que tiene las 7 estrellas representa a las iglesias por lo que Jesús dijo en Apocalipsis 1:20. Jesús dijo en Apocalipsis 1:20 lo siguiente: el misterio de las 7
estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, representa a las iglesias por lo que Jesús dijo en Apocalipsis 1:20. Y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cuando Jesús habla de los ángeles, dijimos que está hablando al pastor. Pero no es solamente al pastor, sino al pastor y a toda la iglesia. ¿Sí? A través del pastor, ¿sí? Bien. En simples palabras, lo que está diciendo cuando Jesús dice, soy el que tiene las 7 estrellas, Él está diciendo, yo tengo el destino de cada uno de ustedes en mis manos. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice, habla de las 7 estrellas. Yo tengo el destino de cada uno, tu destino, mi destino está en sus manos. Eso es lo que está diciendo en simples palabras Jesús. ¿Sí? En Sardis, en esa ciudad de Sardis, eran guiados por la astrología, ¿no? A ver, ¿de qué signo sos? ¿No? Si sos así te va a ir, si sos, no sé, un ejemplo, de Capricornio te va a pasar esto. ¿Sí? Y bueno, eran muy supersticiosos, creían en todas esas cosas. Y por eso Jesús le va a decir, no, yo soy el que tiene el destino en tus manos. O sea, y eran muy guiados por la superstición, por todas esas cosas, por la astrología, que es diferente a lo que es la astronomía. La astrología, ¿no? Es esto, ¿no? De creer en los signos y todas estas cosas. Eran supersticiosos. Entonces le dice Jesús, hey, yo soy el que tiene el destino tuyo en tus manos. Él tiene nuestro destino en sus manos. Amén. Y dice esto, dice, yo conozco tus obras, es decir, yo te conozco, así como le decía a Tiatira, yo te conozco, yo sé bien quién sos, yo te conozco. Y le habla a la iglesia de Sardis, sé quién sos. Y yo te conozco muy bien, dice, a mí no me puedes engañar, a mí no me puedes vender gato por liebre, yo sé quién sos. Yo conozco tus obras. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a quien sea, pero a mí no me puedes engañar, dice el Señor, porque yo te conozco bien. Tú tienes nombre de decir que sos cristiano, que congregas hace tantos años en casa de oración, que has llenado una membresía y que vienes aquí cada domingo. Tú puedes decir eso, pero yo te conozco muy bien, que tú dices ser cristiano, pero estás muerto. Eso es lo que le está diciendo. Duro. Que tienes nombre de que eres cristiano y que hablas de Cristo, pero estás muerto espiritualmente. Esta iglesia tenía, por eso, una apariencia de obras, una muy buena reputación, y era muy conocida por las obras que hacía de caridad. Hacía muchas obras. Podía engañar a las personas con las obras que hacían de caridad, pero al Señor de la iglesia, a quien compró la iglesia con su sangre, no, porque Él es el Señor de la iglesia. No, a mí no. Yo conozco tus obras. ¿Y saben qué? Para colmo, el pastor de esta iglesia se llamaba Sósimos, con Z. Y Sósimo en griego significa el que vive. Tú tienes nombre, Sósimo, de que vives, pero realmente estás muerto, le dice. Al pastor le está diciendo eso. Tú estás muerto. Al pastor de la iglesia. Jesús le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto espiritualmente. Es decir, si el pastor estaba muerto espiritualmente, o sea, ¿qué vida podía impartir con la palabra de Dios a la iglesia, a los cristianos? Si el pastor era el que estaba muerto espiritualmente, ¿qué vida podía impartir a la iglesia? Como les decía, mis hermanos, cualquiera que se proponga llenar un lugar o poder hacer algo, así como hacen los políticos, lo pueden hacer. Pero ¿quién puede transmitir vida
sino es el Espíritu de Dios a través del pastor. Y el pastor estaba muerto espiritualmente. Tú tienes nombre de que vives, le dice al pastor, pero estás muerto. Un mensaje de letra muerta, una liturgia 2 veces muerta. ¿Saben cuántas iglesias, mis hermanos, están orando por pastores que hayan nacido de nuevo, por pastores que sean espirituales? No que motiven un ratito a la gente, sino que le den la palabra de Dios. ¿Saben cuántas iglesias están orando por un pastor espiritual que realmente les lleve un mensaje de la palabra de Dios, que les ponga la Biblia y les explique la palabra de Dios? Y no que los entretenga un ratito y los motive un ratito, sino que realmente comparta y habla la palabra de Dios y abra la Biblia y explique lo que la Biblia dice sin sacar de contexto, sin quitarle al texto lo que está diciendo. ¿Saben cuántas iglesias hay en este tiempo orando por un pastor espiritual nacido de nuevo? Hoy hay iglesias que se pueden llenar. Hay iglesias que pueden tener muchos servicios y muchas actividades, muchos programas. Tener un programa completo de actividades para, como les decía, para jóvenes, para matrimonios y entretener a la gente. Entretener a la gente y vengan y los entretienen con un mensaje light, con un mensaje suave, con un mensaje que no es la palabra de Dios, que es psicología, con un mensaje que quieren alentarlos. Sí, la palabra de Dios, mis hermanos, trae aliento también, pero también la palabra de Dios corrige. También la palabra de Dios exhorta, corrige, enseña, redarguye. La palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. La palabra de Dios, mis hermanos. Pero se ha sacado la palabra. Desde los púlpitos se predica cualquier cosa. Animan, entretienen a las personas. No da vida, mis hermanos. No sirve. También Leonard Ravenhill dijo, en la lápida de la iglesia moderna, la inscripción a ser leída será, fueron entretenidos tanto que eso les causó la muerte. Tuvieron tanto entretenimiento que lo que les causó fue la muerte. Hoy las enseñanzas que se dan carecen de un alimento espiritual, de un alimento que sea sustancioso, que sea Dios hablándote al corazón, que sea su palabra, mis hermanos. Hoy carece de un alimento sólido. Y las ovejas necesitan un alimento para ser alimentadas, y es la palabra de Dios. No hay más, mis hermanos. No busque más porque no hay más. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Se han dedicado a entretener a las personas. Los mensajes que hoy escuchamos son de autoexaltación al ego, al yo, de autoproclamación a la persona, un sobreénfasis en los milagros. No digo que Dios no haga milagros, porque Dios puede hacer milagros. Dios no ha cambiado, pero un sobreénfasis en los milagros. Y la palabra de Dios dice que seguirán las señales, pero ¿a qué? A la predicación. A la predicación de la palabra seguirán los milagros. Primero, la palabra, hermanos. ¿Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Dios obra milagros? Sí. Pero mucha gente busca a Jesús por un milagro. Buscan a Jesús por los panes y los peces, o que me saque las papas de acá. Pero realmente Jesús lo que quiere hacer es salvar. Es salvar a las personas. Sí puede traer sanidad, como trajo sanidad sobre aquella mujer que tuvo un flujo de 12 años de sangre y puso la mano sobre el manto de Jesús, tocó y llegó ahí el milagro del Señor y le dijo también tu fe, pero no solamente te he curado, sino que tu fe te ha salvado. Te ha salvado, porque Cristo, el propósito que tiene es salvar. Salvar a los perdidos, alcanzar a aquellos que están perdidos. Sí puede sanar, sí puede hacer milagros, pero el propósito más grande de Dios en Cristo
es salvar. Porque no hay ningún nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Biblia. Solamente en Jesucristo hay salvación. No hay otro nombre. No hay otro camino y no hay otra verdad. Así es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y vemos hoy predicaciones que son motivacionales, pero no te dan vida. Esa vida que viene por el Espíritu de Dios. En la iglesia de Sardis no había palabra guiada por el Espíritu Santo. No había palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y por consecuencia, los resultados, la resultante es que no había vida. Estaban muertos. Estaban muertos espiritualmente. Si el pastor estaba muerto, la iglesia estaba muerta espiritualmente en Sardis. Y es imposible que pudiera impartir vida espiritual, porque estaban muertos. A pesar de su reputación de decir que estaban vivos, Jesús los miró. ¿Cuál era la verdadera condición que ellos estaban? Porque es Jesús mirando la condición de la iglesia y los miró y les dijo, ustedes están muertos. Mucha reputación, muchas obras, muy lindo, pero realmente ustedes están muertos en vida. Una muy buena apariencia, pero Jesús lo miró con la realidad de lo que eran. ¿Sí? Ellos estaban muertos en vida porque fíjense que las otras iglesias que venimos viendo estuvieron en persecución, estuvieron combatiendo contra las falsas doctrinas, pero esta iglesia estaba totalmente muerta. Es decir, habían perdido la batalla y la pelea. Esta iglesia de Sardis, los cristianos en Sardis, estaban muertos y no había, no generaba ningún peligro a Satanás. Porque estaban muertos. No estaban influyendo en la sociedad, estaban muertos. Y entonces no generaba ningún peligro a lo que es a Satanás, a las tinieblas. No, porque esta iglesia estaba muerta. No representaba amenazas significativas para Satanás. Así que no era ni siquiera digna de atacar. La iglesia en Sardis era un modelo perfecto de un cristianismo totalmente de apariencias. La iglesia en Sardis representa un cristianismo totalmente inofensivo. Un comentarista dice lo siguiente: su apariencia era que estaba viva, pero en esencia estaba muerta. Otro comentarista también dice lo siguiente: la iglesia de Sardis estaba en paz, pero la paz de los muertos. No hacía nada, hermanos. No influían, no, estaban muertas. Y hoy muchos, déjenme decirles que hay muchos que se dicen ser cristianos y están muertos espiritualmente, que simpatizan, que dicen, sí, yo soy cristiano, pero en realidad su condición espiritual es que están muertos. Ellos dicen ser cristianos, ellos dicen simpatizar con el evangelio, ellos dicen, sí, yo creo en Dios, pero están muertos. Sí, simpatizantes del evangelio, están muertos en vida. No, es decir, no han nacido de nuevo. No han tenido un encuentro con Jesús como lo tuvo Nicodemo. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús en esa noche. Y Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes lo que es nacer de nuevo. Tú enseñas la ley, Nicodemo, y no sabes lo que es nacer de nuevo. Hay cristianos que no saben lo que es el nuevo nacimiento. Pastores que no saben lo que es nacer de nuevo. Estaban muertos en vida porque no habían nacido de nuevo. Nunca, esas personas que dicen ser cristianos, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Nunca han rendido su vida a Cristo y nunca han entregado y nunca han tenido una relación con Cristo. Porque aquel que nace de nuevo tiene una comunión con Cristo, viene a nueva vida
y empieza a andar y a caminar con Cristo. La Biblia dice, de modo que recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, camina con Él. Si realmente naciste de nuevo, te encontraste con Cristo, andar en Él, en novedad de vida, en nueva vida. O sea, estabas caminando hacia una dirección que te iba a llevar al infierno por la condición de tu pecado, pero ahora vino Cristo y empiezas a caminar en otra dirección porque tienes vida. O sea, te arrepientes de tu pecado y empiezas a caminar en novedad de vida. Porque eso hace el Evangelio. Cuando Cristo viene a una vida, transforma, cambia. Eso es lo que hace Jesucristo, hermanos. Trae arrepentimiento. No había una experiencia real con Jesucristo. Era totalmente una apariencia, una fachada. Y muchos viven así, de apariencias, de fachada, de religiosidad, de acostumbrarse a algo, de venir un domingo y acostumbrarse a algo. Ya sé lo que tengo que hacer, voy acá, aún sirviendo, acá en este lugar. Si no has nacido de nuevo, si no realmente te has arrepentido de tus pecados, si no hay salvación. Es como le dice a Sardis, estás muerto. Tienes que nacer de nuevo, tienes que tener un encuentro con Cristo. Tienes que tener una nueva vida. Se empieza a ver frutos dignos de arrepentimiento. Se empieza a ver la vida de Cristo en uno. Esa experiencia, esa relación con Cristo trae vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y sigue hablando Jesús. Y en los versículos 2 y 4 dice lo siguiente. Acá es lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Sardis. Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y acá vamos a ver en este versículo 3, 4 imperativos, 4 verbos ahí que Jesús está dando una orden. Les está diciendo, sé vigilante. Lo primero que le dice, sé vigilante. Como le había mencionado anteriormente, la ciudad de Sardis fue fácilmente conquistada 2 veces. Es porque no habían sido vigilantes, mis hermanos. No habían custodiado la ciudad, se habían creído, se creían autosuficientes. ¿Sí? Y lo primero que le va a decir Jesús, y está en imperativo ahí en el versículo 3, le dice, sé vigilante, le dice. Es lo que le dice. El exceso de confianza que tenían los de la ciudad de Sardis los hizo que no fueran vigilantes. Y por eso le va a decir, hey, despiértate. El estado espiritual de un letargo espiritual de la iglesia de Sardis. El letargo espiritual de la iglesia de Sardis reflejaba la característica de la ciudad, o sea, el carácter histórico de esa ciudad. Y vemos cómo esa ciudad fue invadida y, como les digo, mis hermanos, esa ciudad quedó en ruinas. Y así es el estado espiritual de las personas que no tienen a Cristo y a aquellas personas que aparentan ser cristianos y realmente no tienen una vida del Espíritu. Están en ruinas. Es así, mis hermanos. Esta frase, lo que le está diciendo, sé vigilante, significa, hey, despiértate. Es como le dice Pablo a los Efesios, despiértate tú que duermes de medio de los muertos y te alumbrará Cristo. Hey, despiértate y te va a alumbrar Cristo. Significa despertar. Porque, como les decía, Cristo es el único que tiene poder por su palabra para dar vida y pasar de muerte a vida. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos, hermanos, pero Él nos dio la vida. Por eso le dice, despiértate, le dice, y tú que duermes, y levántate de los muertos y te va a alumbrar Cristo. Es decir,
Deja de vivir como estás viviendo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Decir que eres cristiano y no vives como un cristiano. ¡Ey! Deja esas apariencias. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y en esta tarde, hermanos, es Jesús hablándole a la iglesia. Despiértate, iglesia. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En el nombre de Jesús te digo que te despiertes, que te levantes. Y dice, afirma las otras cosas que están para morir. Otra exhortación más. La iglesia en Sardis recibe una exhortación a afirmar las cosas que estaban para morir. Entonces podemos deducir que la condición espiritual de la iglesia de Sardis era totalmente mala. Pero déjenme decirles, aún así, Dios es tan misericordioso, Dios nos ama tanto que había esperanza. Espiritualmente habían cosas que podían ser fortalecidas. Jesús nos había rendido con la iglesia de Sardis. Y puede ser que sea tarde, sí, era tarde. Porque dice estas cosas que están para morir, pero no demasiado tarde. Puede ser que tengas cosas que en esta tarde el Espíritu de Dios te está hablando, que están para morir. Y el Señor te está diciendo, hey, pongámonos a cuentas, tú y yo. Abandona esa vida, deja esa vida de pecado. Y realmente quítate esa careta de apariencias. Y ven a mí porque yo soy el único que te puede dar vida. Es decir, entre otras cosas, lo poco, lo bueno que estaban haciendo ahí, que eran obras, puras obras, la iglesia de Sardis. Pero ¿saben por qué hacían obras? Para que los demás lo vean. Vean qué bueno que soy, haciendo lo que estoy haciendo. Es decir, que hacían obras para tener vanagloria, para ser exaltado de ellos. Es decir, y Jesús le está diciendo ahí, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, no había una sinceridad, mis hermanos, una sinceridad con Cristo. Había una apariencia de que podían hacer cosas como las demás iglesias. Si las demás iglesias lo hacen, nosotros también vamos a hacerlo. Era toda una apariencia, toda una careta lo que hacían. Es decir, mis hermanos, que no había una motivación genuina. Por eso le dice, hey, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No había una motivación genuina al servir a Dios, sino una motivación. La motivación que tenían eran para que los demás lo vean, para que los demás vean lo que yo estoy haciendo. Es decir, que no había una sinceridad con Cristo de servir a Dios con un corazón transparente, con un corazón genuino. Que lo que hago no es para que me vean los demás, sino lo que hago es para que Cristo sea exaltado, para que mi Dios tenga una sonrisa de lo que estoy haciendo, no para que los demás me vean, sino para que Él sea exaltado. Nuestro servicio a Dios y al prójimo deben ser sinceros, mis hermanos. Servicio sincero, sin apariencia. Hacer cosas para Dios, pero para que la gloria sea de Dios. No de nosotros. No a nosotros la gloria, sino a Dios. ¿Sí? ¿Quién hacían estas cosas? Los fariseos hacían estas cosas. Los fariseos les gustaba orar de pie frente a todas las personas para que los demás todos los vieran. Y Jesús le dijo, hey, ustedes ya tienen su recompensa. A ustedes les gusta ser vistos por los demás. A ustedes les gusta que los demás lo vean. Pero déjenme decirle que ya tienen su recompensa si quieren eso. Es lo que Jesús le dijo. Porque ellos amaban el orar en pie en las sinagogas y en las calles para ser visto de los demás. ¡Uy, cómo ora este hombre! ¡Oh, qué sorprendente lo que está haciendo! ¡Oh, qué tremendo! Querían ser vistos por los hombres. Ayunaban para ser vistos por los demás. Y Jesús dice, hey, le dice a sus discípulos, vengan, ustedes cuando oren y cuando ayunen,
Cuando oren, háganlo en las puertas para adentro. Y mi Padre lo oirá en lo secreto y lo va a recompensar en público. Y así está, mis hermanos, una fachada total. Y por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete nuevamente. O sea, acuérdate de lo que has recibido y oído. En el versículo 3, seguimos la lectura. Y guárdalo y arrepiéntete. En estos versículos podemos notar 4 palabras de Cristo también que están en imperativo. O sea, es Cristo resucitado hablándole a la iglesia. Es decir, lo primero que le va a decir es, acuérdate de lo que yo hice por vos en la cruz del Calvario. Eso es lo primero que le va a decir. Acuérdate lo que yo hice por ti. Fui a la cruz y al tercer día resucité. Y es tan imperativo lo que le está diciendo. Es decir, mantén vivo tu recuerdo, no dejes que nunca se te olvide lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo primero. No te olvides jamás de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y somos tan insensibles, mis hermanos, y tan tercos muchas veces que nos olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros. Nos olvidamos del lugar donde Dios nos sacó. Nos olvidamos de donde Dios nos trajo y a donde Dios nos puso. Somos tan insensibles, tan arrogantes muchas veces, así como los de Sardis, y nos olvidamos de lo que Él hizo por nosotros. Por eso Él está diciendo ahí, es el Cristo resucitado, y le está diciendo, acuérdate, iglesia, de lo que yo hice por ti. Yo morí y pagué un precio, y fue mi sangre derramada, para que todos ustedes, los que vengan a mí, dice Jesús, tengan perdón de pecados, y laven sus manchas en las ropas del Cordero. Es decir, que manchen limpien sus vestiduras en la sangre del Cordero, en Jesucristo. Solamente es Él el que puede perdonar pecados. Y le está diciendo, acuérdate que yo te he perdonado. Acuérdate lo que hice por ti. Y nos volvemos muchas veces muy insensibles a lo que Jesucristo hizo en la cruz, hermano. No nos olvidemos lo que Cristo hizo por nosotros, de donde Dios nos sacó. Somos tan propensos a olvidar y tan insensibles que olvidamos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Nos creemos tan autosuficientes que decimos, ya no te necesito. Ya no te quiero en mi vida. Y es Jesús dándole una orden. Hey, iglesia, acuérdate lo que yo hice por ti. Y es en imperativo. Es un mandamiento que Jesús les está dando. Pero les va a decir una cosa más. Arrepiéntete, le dice. Arrepiéntete, dice. Y este es un imperativo también. Y describe una acción concreta, hermanos. Debe haber una decisión. Una decisión a abandonar esa vida. Hey, arrepiéntete, le dice. Es tomar una decisión de dejar esa vieja vida y empezar a caminar con Cristo. Es cambiar, hermanos, cambiar. El arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento es cambiar. Y empezar una nueva vida en Cristo. Es un llamado a la iglesia a un cambio radical. A un cambio radical delante de Dios, iglesia. A cambiar. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, yo quiero cambiar? Yo quiero cambiar. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. ¿Cuántos están dispuestos? Señor, yo necesito cambiar. Dejar de tener esta fachada de una actividad, de ser algo que exprese a los demás algo y realmente yo estoy muerto por dentro. De tener una fachada para los demás y realmente me estoy muriendo en vida. Le dice, arrepiéntete. Esa es la realidad que estaba viviendo la iglesia en Sardis. Y llama a Cristo a despertar de este sueño, de este letargo espiritual, de esa apariencia sin vida.
Le dice, arrepiéntete. Es decir, significa, como les decía, metanoia en griego. Cambiar de opinión y en el propósito de Dios. Es cambiar de vida, mis hermanos. Involucra, mis hermanos, un cambio en nuestras vidas. Es un cambio que es para mejor. Fíjense, cuando el hijo pródigo estaba muerto, dice, he aquí mi hijo que estaba muerto, ¿ahora qué? Ahora vive. Estaba muerto y cuando se volvió, dice, ese es el cambio del arrepentimiento que Jesús está pidiendo ahí. Ese es el sentido con lo que Jesús está hablando ahí. Hey, arrepiéntete. Así como el hijo pródigo se volvió y estaba muerto, se volvió a Dios. Y ese es el cambio que espera Dios de aquellos que aparentan y tienen una fachada y realmente están muertos en vida. Le dice, arrepiéntete. Un cambio. Deja esa vida, deja esas apariencias y ven a mí, dice el Señor. Yo puedo cambiarte, yo puedo transformarte, yo tengo el poder para transformarte, pero deja esa religiosidad, deja esa apatía y ese estilo de vida. Abandona ese estilo de vida y ven a mí, dice el Señor. Pero también les da un mandamiento, le dice el tercero. El Cristo resucitado dice, cumple los mandamientos, o sea, guárdalos, está diciendo ahí en el versículo 3, y guárdalos. Cumple los mandamientos del Evangelio. Aquí tenemos de nuevo otro imperativo, que también hace a una acción continua. Es decir, nunca dejes de cumplir los mandamientos del Señor, de guardar los mandamientos del Señor. Acá tenemos una advertencia contra lo que podríamos llamar un cristianismo discontinuo. Es decir, por un tiempito soy cristiano acá en la iglesia y otro tiempito acá afuera soy otra cosa. Es decir, tengo un pie adentro y un pie afuera. Y la Biblia dice, tibio te vomito de mi boca. Es lo que le va a decir a la Odisea. Tú decides, o sea, no puedes tener un pie acá y un pie allá. No puedes tener una doble cara. O te defines, te arrepientes y guardas mis mandamientos, le dice Jesús, y te vuelves a mí. Es lo que le está diciendo. Y obedeces lo que yo te estoy diciendo, iglesia. Guárdalos, dice. Es decir, de conservar las verdades del Evangelio, conservar la palabra de Dios, conservar las verdades del Evangelio. Y otra vez nuevamente hay un mandamiento de velar. Y como habíamos hablado, ellos habían confiado cuando le invadieron la ciudad. Por confiarse le vino el terremoto, por confiarse le invadieron la ciudad, por confiarse. Y muchas veces las personas, por confiarse en sí mismas, ellos van a una muerte espiritual eterna, hermano, por no aceptar a Jesucristo. Porque solamente en Jesucristo hay vida, hermanos. Es decir, mantente despierto en vigilancia. Miren lo que dice Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, acá, mis hermanos, que Cristo nos está llamando a una relación continua con Él para estar despiertos en el momento que Él vendrá. Puede ser que esto que Jesucristo le está hablando a la iglesia de Sardis tenga dos cosas. Una puede ser un juicio inmediato y la otra puede ser que se refiera al arrebatamiento de la iglesia. Es que cuando, como dice en Tesalonicenses, que Él vendrá como ladrón en la noche y al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en el aire con Él. Es decir, en la venida de Cristo, cómo Jesús iba a venir sobre ellos. Él podía venir sobre ellos con juicio o Él podía venir en el sentido de su venida, porque su venida va a ser inminente, mis hermanos.
¿sí? En el arrebatamiento. Ese es el sentido que está hablando aquí el Señor Jesús. Puede ser repentina, mis hermanos, su venida. Así que ellos debían de velar. Por eso es ese verbo, mis hermanos. ¿Estás velando? ¿Estás aguardando la venida de tu Señor? Es lo que venimos estudiando en la carta a los tesalonicenses los días miércoles, ¿no? La venida del Señor. Que Él viene pronto. Pero no muchos se están preparando para su venida. Hoy vemos que muchos están adormecidos espiritualmente. Pero acá Jesús nos manda a velar. Debemos velar. Amén. Aún entre los cristianos muertos en Sardis hay un remanente fiel. ¿Recuerdan qué significa Sardis? Remanente y lo que escaparon. Bueno, ahí es lo que dice el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, son dignas porque realmente estos se habían escapado, estos realmente estaban con el Señor, estos realmente mantenían una relación con Cristo. Son dignas, dice el Señor. Y las vestiduras que Jesús da son vestiduras blancas, dice ahí. Sardis era una iglesia que estaba muerta debido a un compromiso con el pecado. Ellos necesitaban recibir y andar en la pureza, porque el blanco representa la pureza. Por eso le dice, andarán en vestiduras blancas. ¿Sí? También el blanco era el color del triunfo para los romanos. Así que las vestiduras blancas hablaban del triunfo final de los creyentes. Por eso Jesús le dice, andarán conmigo con vestiduras blancas. ¿Sí? Es decir, mis hermanos, los que vencieron, los que han tenido un encuentro conmigo, los que nacieron a una nueva vida, los que se arrepintieron, los que reconocieron que me necesitaban, los que han nacido a una nueva vida, los que vencieron, son dignos, está diciendo Jesús. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, los que se arrepintieron y nacieron a una nueva vida y caminan en novedad de vida con Cristo. Así es como Dios, mis hermanos, dice, estarán conmigo, dice. Así como Enoc caminó con Dios, así van a estar conmigo, dice Jesús. Andarán conmigo. Esa es la recompensa, mis hermanos, para aquellos que realmente hayan aceptado el mensaje del Evangelio y lo vivan, y no sean apariencias nomás, y vivan a Cristo. Andarán conmigo. Esa es la recompensa más grande, hermanos. Andaremos con Él, o sea. Es una recompensa que Jesús tiene a aquellos que realmente han nacido de nuevo. Los cristianos en Sardis que olvidaron su compromiso con el pecado y empezaron a caminar con Cristo y se acercaban más a Jesús y en intimidad conocían más a Cristo. Dios promete una recompensa. Andarán conmigo. Y la Biblia dice, Jesús en el Sermón del Monte se paró y le dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón, porque ellos me verán. Es una promesa inmensurable, hermanos, que tenemos. Los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo, veremos a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. Pero ahora mi pregunta es, ¿tú realmente te has arrepentido? ¿Has nacido de nuevo? Porque a esos Dios va a ser que los va a recompensar y que los va a reconocer como a sus hijos. Si has nacido de nuevo, si te has arrepentido de tus pecados, son a esos que Dios
va a recompensar. Andarán conmigo. Es una triple promesa. Ahí en Apocalipsis 3:5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y dice, y no borraré, dice, su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Una triple promesa en ese versículo. Es decir, la primera, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, con ropas blancas, decía. Es decir, los que resplandecen, ¿no? Como dice el Salmo, ¿no? Que resplandecerán, ¿no? Así, mis hermanos, los hijos de Dios resplandecerán, como la aurora, ¿no? Así van a resplandecer los hijos de Dios. Serán vestidos, dice, de vestiduras blancas. Esa es la primera. La segunda, ahí vamos. La segunda, Apocalipsis 19:6. También en el mundo antiguo, las vestiduras blancas representaban la victoria. Cuando se celebraba un triunfo, como le decía a los romanos, se vestían de blanco. Y como le digo, y en cualquier país y época, el blanco es el color de la pureza. Y según esto, las vestiduras blancas pueden ser que representen la pureza. Y ahí lo que dice Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los que se han apartado, de los que se han consagrado para Dios. Y la segunda, sus nombres no serán borrados del libro de la vida, dice ahí. Tu nombre no será borrado del libro de la vida. Es decir, mis hermanos, en el contexto cultural de la época, si una persona moría o una persona se mudaba de ciudad, es decir, que era borrado del registro de Sardis. Es decir, que si una persona moría en Sardis, lo borraban del libro. Si una persona se mudaba de Sardis a Esmirna, era borrada del libro. Lo que Jesús está diciendo acá, ¿no? Que iba a ser, que no es que iba a ser borrada del libro, sino que el contexto cultural, porque le está hablando Jesús a la iglesia de Sardis, porque tenían esa costumbre en su contexto cultural de borrar a las personas de los libros. Por eso Jesús le dice, no serán borrados del libro de la vida. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, no te estoy diciendo si sos congregante de una iglesia, si conoces a Cristo no sé hace cuántos años, y hace cuánto tiempo venís acá, o si llenaste la membresía de esta iglesia. Mi pregunta es, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15 dice lo siguiente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo, mis hermanos. Una eternidad sin Dios. Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Por eso te pregunto, mi prioridad como pastor no es que seas aficionado a una iglesia o a una denominación. Mi prioridad como siervo del Señor es que realmente tengas un encuentro con Cristo y que nazcas de nuevo y que tengas una nueva vida en Cristo y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque si no, estarás una eternidad sin Dios. No me interesa cuánta gente pueda venir, me interesa cuántas personas puedan venir a Cristo.
y que su nombre esté en el libro de la vida. Porque si no, será una eternidad sin Dios. Y muchas veces somos tan insensibles y tan inconscientes de esto, mis hermanos. De que personas se van a una eternidad sin Cristo. Por eso es hoy que tu nombre esté en el libro de la vida. Que te arrepientas. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente aquellos que han nacido de nuevo, que realmente son reconocidos por Dios, que realmente han aceptado a Jesús y que viven a Cristo. Y la tercera recompensa es que Jesucristo lo confesará delante de su Padre y de sus ángeles. Jesús prometió que al que lo confesare delante de los hombres, él mismo lo iba a confesar delante de su Padre y delante de los ángeles. Una triple promesa. Es decir, mis hermanos, Él va a separar el corderito del cabrito. Él va a separar el trigo de la cizaña. Porque va a suceder esto. No es porque yo lo estoy diciendo, sino porque la palabra de Dios, que es la palabra infalible de Dios, tiene poder y autoridad para hacerlo y decir lo que en esta tarde yo estoy diciendo. No es que va a ser así porque yo lo diga, sino que va a ser así porque está escrito. Y dijo esto, terminó con esto. Mateo 25, 31. ¿Lo tienen? Finalizo con estos versículos en Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vengan aquellos que realmente lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Aquellos que realmente fue un remanente, como fueron aquellos que quedaron en Sardis, un remanente pequeño. Aquellos que pagaron el precio por seguir a Cristo, que lo ridiculizaban. Aquellos que realmente pagaron un precio por seguir a Jesús, por marcar una diferencia. Le va a decir el Señor: ¡hey! Vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino que yo he preparado para ustedes. Aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero y que sus pecados han sido arrojados al fondo de la mar. Cristo, mis hermanos, hizo eso por su iglesia. Y hoy, mis hermanos, lo que yo quiero no es que pases adelante, no te voy a pedir tampoco que pases adelante. Lo que realmente es que tomes una decisión de cambiar de vida y de vivir a Cristo y no de tener apariencia. Tú puedes pasar aquí adelante y llorar todo lo que quieras, pero si realmente no cambias, si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento como se lo está pidiendo a la iglesia de Sardis, ¿de qué sirve pasar 50 veces acá al frente y llorar? Realmente toma una decisión de cambiar y deja de vivir de apariencias, porque realmente Él conoce cómo tú vives. No lo podemos engañar, Él es Dios, ¿qué le podemos esconder? Vivamos delante de Dios con vestiduras blancas. Vivamos delante de Dios, así como dice, andarán conmigo, dice el Señor.
con vestiduras resplandecientes. Andarán conmigo. Y yo quiero eso, hermanos. Tú puedes pasar aquí y oramos por ti, pero tú sigues viviendo esa vida. Pero yo en esta tarde, en el nombre de Jesús, te digo que cambies, que te arrepientas y que tengas un encuentro con Cristo. Porque lo que importa es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, no en una membresía de una iglesia, sino que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque, mis hermanos, de eso se trata. Serás salvo. Si crees, soy, mis hermanos. Vuélvete a Dios y arrepiéntete. Voy a pedir a aquellos que ministran la alabanza que estén pasando.